volvemos a saludar. Mientras esperamos que terminen de ingresar todos los participantes, somos más de 100 en este momento, así que bueno, gracias por estar. Gracias por participar de este primer día de las sextas jornadas de educación a distancia y universidad que organiza el programa de educación a distancia de la Flaxo sede Argentina. Lo que nos propusimos en esta oportunidad fue que hubiese mesas expositivas porque hay tantas cosas para decir y tantas personas tan especializadas en esto, y un momento tan importante y tan bisagra como el que estamos viviendo desde hace ya 1 año y medio largo. El ciclo lectivo ya nos lleva casi puestos 2, pero sin embargo la idea también era, sabiendo que todos tenemos tanto para decir, tanto para pensar, y para pensar entre tantos que somos los que estamos comprometidos con las cuestiones que tienen que ver con la educación a distancia, bueno, proponer espacios como este, donde podamos hacer escuchar nuestra palabra también y pensar, copensar y co-crear. Este seminario 1 de esta primera jornada se llama Trazando claves para la enseñanza virtual, y en este encuentro contamos afortunadamente, con la presencia de 2 docentes que son maravillosas, Aixa Alcántara y Marcela Canizo, de la Universidad Pedagógica Nacional, UNIPE, y lo que nos van a proponer es hacer un trabajo conjunto acerca de las dimensiones para planificar la enseñanza en entornos virtuales universitarios. Aixa Alcántara es licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, maestranda en Tecnología Educativa también por la UBA, es docente universitaria y miembro de UNIPE Digital en la Universidad Pedagógica Nacional, y Marcela Canizo es licenciada en Psicología por la UIA, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías por Flaxo, es docente universitaria y miembro de UNIPE Digital en la Universidad Pedagógica Nacional. Así que les damos también a ellas la bienvenida, junto con mis compañeras Samantha y Cintia. Estamos acá para proponerles este desafío. Todo ustedes. Bueno, gracias Cecilia por la presentación. En principio, antes de empezar el taller, agradecerle a Flaxo la posibilidad que nos da como universidad de poder participar de estas jornadas anuales que se organizan y son tan convocantes para todos y todas las que trabajamos en entornos educativos en línea. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas. Aixa, si podés compartir ya la presentación y un poco, digamos, les anticipo, ya lo hizo Cecilia, qué es lo que vamos a trabajar en el taller de hoy. El tema central del taller tiene que ver con la planificación. Si podemos volver atrás al título del taller, tiene que ver con, digamos, poder pensar el tema de la planificación didáctica en entornos virtuales. Es un campo muy amplio y extensísimo, que es imposible de abordarlo en 1 hora y media. Sin embargo, vamos a tratar como de circunscribirlo a través del abordaje de algunas dimensiones que entendemos que son imprescindibles al momento de planificar la enseñanza en entornos virtuales, en este caso universitarios. Entonces, el tema de la planificación, el diseño didáctico, va a atravesar todas las etapas del taller. Decirles que el encuentro de hoy tiene formato de taller. Eso implica que los y las vamos a convocar activamente a participar, porque la participación que ustedes tengan nos van a permitir construir las preguntas y los lugares por donde digamos, queremos pasar para pensar juntos y juntas, ¿no? Esta cuestión que nos convoca hoy. Entonces, bueno, les cuento, ya dicho esto, sepan que van a tener sus momentos protagónicos.
Les cuento cuáles son estas dimensiones o estas aristas que elegimos un poco para abordar la cuestión de la planificación de la enseñanza. En principio, digamos, como trabajamos en escenarios educativos, que son momentos y espacios de encuentro intersubjetivo, poder plantear algunas cuestiones relativas a la subjetividad actual. Digamos, tenemos que poder situarnos y pensarnos como sujetos hoy, y poder pensar también juntos y juntas algunos rasgos que hacen al contexto de la virtualidad, porque básicamente son escenarios, como ahí apuntamos, de encuentro y de desencuentro, escenarios que habitamos y que, digamos, van más allá también de lo educativo, son culturales, son sociales, estos contextos de virtualidad, así que poder pensarnos en contexto. Luego vamos, digamos, a acuñar alguna definición acerca de lo que entendemos, y es nuestra perspectiva político-pedagógica, acerca de qué es un entorno virtual educativo. Digamos, es importante tener este posicionamiento porque también va a ser clave, digamos, para entender o poder acompañarnos en estas dimensiones que fuimos recortando. Para eso, digamos, vamos a desarmar algunos postulados, vamos a pasar por algunos lugares comunes desde donde se suelen pensar algunas cuestiones relativas a la educación virtual. Y esto no es, digamos, entrar por la negativa, al contrario, sino es desnaturalizar algunas ideas que luego, digamos, se espejan en algunas prácticas para quedar en la puerta de entrada, ahora sí, de las dimensiones del diseño didáctico. Por supuesto que es inabordable, vamos a mencionar las cuestiones que nos parecen como centrales a pensar cuando, como profesores o profesoras, o como especialistas que acompañan equipos docentes, diseñamos y planificamos proyectos educativos virtuales. Vamos a intentar construir un concepto acerca de qué es entonces una clase virtual del recorrido, y si el tiempo está a nuestro favor, un momento de cierre y de metacognición. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas, y le paso la palabra a mi compañera. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, un placer estar acá. Ya hemos agradecido, así que nos vamos a abocar ahora a una invitación, ¿no? A esta invitación que decía Marcela que les vamos a hacer a lo largo de todo el taller. La primera actividad nos va a poner en un ratito, nomás, a compartir 4 imágenes, cuatro videos chiquititos, breves, en los que les vamos a pedir especial atención para que se puedan poner en la piel de los protagonistas de estas imágenes. Les vamos a pedir que en el chat vayan compartiendo y registrando cuáles son las sensaciones, las emociones, algunas palabras que les sugieran las imágenes que les vamos a compartir. Así que les pedimos que estén atentos, y allí vamos. 3, 4, 5, 6, chop.
Esperemos que no nos traicione como recién. 4, 3, 2, ¡tiempo! Y aprovechando que se metió un gato en la escena, vamos a ver el último video. Seguramente más de ustedes han visto desafíos entre gatos y perros. Ahí vamos. Bien, vamos hasta aquí. La idea de este primer ejercicio era pensar con ustedes, bueno, cuáles son las emociones, las impresiones, ¿no? que estos desafíos, ahí siguen apareciendo, ¿no? Risas, calma, bueno, qué habilidad, la desesperación. Al nuevo desafío, ¿no? Algunas notas. Dale, vamos con las notas. Digamos, perdón, no llegué a tomar nota de todos. Vértigo, adrenalina, emoción, miedo, libertad, caída, soltar, incertidumbre, atreverse, claridad, búsqueda, decisión, riesgo, animarse, confianza, descubrimiento, euforia, diversión, aventura, seguridad, desafío, entre otras. Movimiento. Entre muchas otras, y ahí apareció la torpeza, ¿no? Apareció la torpeza, súper interesante, ¿no? La posibilidad de ensayar. Digamos, nosotros estábamos pensando con Marcela cuando les proponíamos hacer este ejercicio, es como tener la disponibilidad de algunas emociones frente a, bueno, a lo que son, en este caso, deportes de altos riesgos, o un desafío en el cual nos podemos sentir muy identificados en cuanto a lo sorpresivo de atravesar un terreno que está lleno de obstáculos y ver, bueno, cuáles son las herramientas con las que disponemos para poder atravesarlo, ¿no? Entonces hay algo de la aventura, y pensándonos ya en nuestro terreno que es la enseñanza, hay algo de la aventura en la enseñanza, hay algo de vértigo, hay algo de la intensidad que se pone en juego, hay algo del ensayo, de la aceleración, ¿no? de la toma de los riesgos, ¿no? Pensaba también de la sensación de a veces arrojarse al abismo, a lo no conocido, ¿no? Y aquí estamos, quizás nos sentimos bastante identificados, sobre todo quienes han iniciado procesos de virtualización en estos últimos 2 años a partir de lo que ha sido la migración a las pantallas, ¿no? Entonces, una migración que, como dijeron en la conferencia inaugural, nadie eligió, pero que todos vivimos y nos hermana en un modo de poder garantizar un derecho, ¿no? El derecho a la educación en este nivel educativo. Entonces, bueno, nos interesaba pensar junto a ustedes esto, ¿no? ¿Qué rasgos empiezan a aparecer aquí en estos desafíos que podemos llevar a nuestro territorio para pensar, y qué rasgos también empiezan a aparecer en estas emociones que están impregnados incluso antes de zambullirnos en los entornos virtuales de enseñanza, que tiene que ver con cómo se configura nuestra subjetividad en nuestra época, que está completamente atravesada por los medios digitales. Entonces, bueno, ¿cuántos de estas emociones y estos rasgos que estuvimos recién mencionando tienen que ver con la lógica propia de los medios digitales? Como nos interesa rescatar esta materialidad emocional con la que venimos trabajando en estos últimos tiempos, le vamos a hacer una segunda invitación. Esta segunda invitación implica atravesar la incomodidad entre todos. Hay 242 participantes en este momento. Vamos a pedirle a Cintia que habilite los micrófonos, y les vamos a dar una consigna que durante 20 segundos, más o menos, 30 como mucho, vamos a ver cuánto lo toleramos entre todos y todas,
un momento de catarsis. Todos a la vez. No importa si nos escuchamos con los otros o no, o si sigue ordenando la catarsis. Y en esa apertura de micrófonos, la idea es la siguiente. Que podamos expresar en palabras, sonidos, emociones, frases, lo que vive en la experiencia de enseñanza en entornos virtuales. Apagamos las cámaras y comenzamos a compartir. Ruido. ¿Qué hago ahora? Es difícil porque no pude organizarme. Más difícil no poder aprender. Hola, ya me está molestando. No se puede más. Hola. La cámara. Los ruidos. Es un caos. Micrófono. Compartir ruido. La creatividad, su privacidad. La plataforma se colgaba. La emoción de aprender cosas nuevas. La emoción de que todos los alumnos Empiezo a trabajar, no puedo Participando otra hora, ¿qué vamos a hacer? Volver a la presencialidad. De muchas cosas. Está silenciada, frase que nadie dijo nunca durante estos años. Claro, porque avanzamos así. Muchas gracias, Marce. Bueno, interesante, ¿no? Interesante, digamos, nos interesaba construir una escena de ruido digital, que creemos que es lo que hemos vivido a lo largo de estos 2 años, particularmente. Perdón, hago un paréntesis, si querés compartir la presentación, así podemos ir siguiendo. Totalmente. Allí iba, señor. Espérame que sí, ahora se va a trabar como siempre. Ah, qué belleza. Bueno, vamos, es así. Esto es así. Nos pasa en las mejores familias. Sí, me quedé, ahí está. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos, quédense tranquilos que esto va a salir. Y ahora estoy transpirando, como les debe haber pasado más de ustedes, más de uno en estos tiempos, ¿no? Bueno, ahí vamos, la actividad de recién, y ahí vamos. Nos interesaba, como les decía, construir una escena de ruido digital, porque entendemos que en base a ese torbellino hemos construido nuestras clases en los entornos digitales, ¿no? Más allá de las experiencias que se venían gestando en las universidades en este sentido, nos interesa pensar al ruido digital en términos del salto cuántico que implicó el volumen de gente enseñando y aprendiendo en estos entornos, ¿no? Recuperar esta idea de la sensación de fragmentación, ¿no? A la que nos fuimos sometidos en ese proceso, ¿no? Muchos hablaban ahí de la sensación de hastío, ¿no? Esta ralentización de los procesos de enseñar porque los medios interferían, ¿no? Interferían por un lado y por otro lado posibilitaban el encuentro pedagógico, ¿no? Aparecía la dificultad de la cámara, de las dificultades del ruido, la sensación también de la emoción, ¿no? La emoción de poder encontrarse en medio de este entorno, ¿no? Apareció fuertemente también. Un esfuerzo, ¿no? sobre la dimensión comunicacional que hemos hecho durante todo este tiempo, y el esfuerzo se expresa a partir de este ruido digital, la necesidad imperiosa de establecer algún grado de comunicación, sobre todo poner por sobre los objetivos de la enseñanza el objetivo de la vinculación pedagógica. Estuvo muy fuertemente presente en estos tiempos. Algo que podemos recuperar del primer ejercicio y este segundo ejercicio es
una ansiedad, ¿no? Como que se expresa también, una ansiedad en ese encuentro, ¿no? Que nos interesa como destacar, ¿no? Y una aceleración en esos procesos comunicacionales, interesante como para ponerlos en juego, ¿no? Y cuánto de esta ansiedad y aceleración se nos vuelve material para pensar nuestras prácticas. En la conferencia de recién hablaban de la necesidad de la agilidad, ¿no? Hacer más ágiles nuestros procesos de enseñanza. Bueno, ahí tenemos una tensión entre la agilidad y la ansiedad y la aceleración, como para poder poner un foco y poner una atención, ¿no? Y llevárnoslo como interrogante para pensar nuestras prácticas. ¿Cómo nos interesa para seguir con el taller, ahora avanzando, e ir hacia la presentación de las dimensiones que pensamos en relación al diseño de la enseñanza? Es cómo desarmar esta lógica, ¿no? Que los medios, las plataformas, ¿no? Y los entornos digitales le imprimen a los procesos de enseñanza. Esto, ¿no? Fuertemente, aceleración, la comunicación como muy forzada, con mucho esfuerzo, con mucha laboriosidad, y a su vez la contribución de un conjunto de medios digitales que nos permiten avanzar y construir en estas clases, pero a su vez fragmentan esa conversación. Entonces, ¿cómo organizamos esa conversación pedagógica, ¿no? ¿Cómo le sacamos les desimprimimos, les sacamos esos rasgos propios de los medios digitales que nos llevan permanentemente a construir una escena de confianza-desconfianza con nuestros estudiantes? Otra cosa que se mencionaba hoy en la conferencia, ¿no? Central. Ahí la permanente necesidad de la constatación, ¿no? De mi presencia, y de la presencia de ese otro, del otro lado de la pantalla, del otro lado de esa cámara apagada, del otro lado de ese micrófono que no puede abrirse. Ya hay 3 categorías que nos interesaba como compartir con ustedes y trabajar, que las trabaja Byung-Chul Han en su libro La Sociedad de la Transparencia, que es las tendencias y como rasgos de la época y rasgos de los medios digitales a la hipervisibilidad, ¿no? Fue muy connotado entre nuestros estudiantes, esta sensación de ser vistos todo el tiempo, a toda hora y en todo lugar. La hipercomunicación frente a la desconfianza de esta conversación fragmentada, la sobrecomunicación y una especie de asfixia pedagógica con el propósito de vincular y revincular pedagógicamente en forma permanente a nuestros estudiantes. Y algo que también se mencionó en la conferencia central, que es la constatación del aprendizaje a través de un hiperactivismo. Entonces ahí construir permanentemente una evidencia en los aprendizajes, como si fuera el único modo de generar un seguimiento de la experiencia. Estás silenciada. Sí, Aixa, estás silenciada. Se silencia sola, disculpen, no sé qué pasa. Les decía, digamos, reponiendo, ¿no? Como un componente ansiógeno a desactivar en las prácticas de enseñanza, la constitución de mi presencia, por un lado, y de la presencia de ese otro. Atención a la construcción de una escena de hipervisibilidad, de hipercomunicación y de hiperactivismo. Y atención a este otro rasgo de época que nos interesa trabajar con ustedes a lo largo del taller, ¿no? Por un lado, la conectividad continua, ¿no? como rasgo de la época, que se cuela en las propuestas de enseñanza, como si la desconexión no pudiera ser como un derecho, ¿no? Como si la pausa para poder entrar con otra profundidad a los contenidos, digamos, no tuviera que tener lugar. La sensación de conectividad continua y ir muy por la superficie de los temas, y nosotros sabemos que
necesitamos para entrar a los contenidos y para entrar a los procesos de enseñanza-aprendizaje, pausas, ¿no? Pausas, profundidad, lectura, problematización. Va en otro ritmo que el que nos plantean los medios digitales. Otra cosa que se contrapone en este sentido es la interrupción permanente. Otro rasgo propio de los medios digitales. Si no, pensemos en el ejemplo más clásico, que es la interrupción permanente del WhatsApp. La interrupción y la conectividad continua como objeto a observar en las propuestas de enseñanza que nosotros llevamos adelante. Bien. Bien. Bueno. Después de... Gracias, Aiza. Este es un contexto que nos pinta de pies a cabeza, ¿no? Y, digamos, son estos rasgos los que imprimen el escenario educativo, y es en este contexto en el cual trabajamos como educadores y educadoras. Entonces, digamos, por eso nos parecía importante situar la cuestión contextual y subjetiva, que no puede, digamos, de la cual no podemos desentendernos al momento de la planificación de la enseñanza. Yendo entonces a la definición o a la idea que nosotros, digamos, acuñamos en términos de la definición del entorno virtual educativo, lo planteamos como un escenario de posibilidad que permite, como definimos acá, materializar, escenario de posibilidad que permite materializar la forma en que los profesores y las profesoras y las instituciones a las que pertenecemos pensamos el campo del conocimiento y el campo profesional que ese conocimiento articula. Digamos, esto es básicamente un posicionamiento, podríamos decir, político-pedagógico y filosófico, acerca de, digamos, qué entendemos por entorno virtual educativo. Cuando acá se menciona la posibilidad, estamos haciendo referencia a que el entorno está por construirse, o sea, es un entorno que va a devenir, y es un entorno que aún, digamos, no está. Por eso pensamos el entorno virtual, más allá de la materialidad que podamos encontrar, y la cual podamos, por supuesto, suponerle, un proceso creativo que permite justamente la creación de estos entornos. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces, ¿por dónde empezar a pensar la cuestión de la planificación de la enseñanza de entornos virtuales? Intentando corrernos de algunos postulados o algunas ideas comunes que naturalizan ideas y prácticas, ¿sí? El primer postulado a desandar, y que me parece que acá abre las aguas respecto al diseño didáctico, tiene que ver con la idea de que el aula virtual es un aula de repositorio de materiales, una suerte de espacio en la cual, digamos, puedo alojar materiales, no solo textuales, sino hipermediales, audios, multimediales, etcétera, no importa, ¿no? Y, digamos, generar un espacio de comunicación posible, ¿no? Esta aula dista mucho de la potencialidad que tiene pensar el aula como un espacio de encuentro, como un entorno en línea que posibilite la construcción colaborativa de conocimiento. Digo, la posibilidad de encontrarme con otros y con otras para poder pensar y para poder construir conocimiento. Entonces, ¿hay una cuestión o una premisa como fundamental en términos del diseño? Es que el modelo pedagógico siempre antecede al modelo tecnológico. O sea, son las decisiones pedagógicas, didácticas, las que luego se van a materializar a través de las distintas herramientas tecnológicas. Entonces, la posibilidad de espejar lo que nosotros diseñamos y creamos y pensamos y planificamos en términos didácticos es un gran desafío. Es un gran desafío. La tecnología per se no nos resuelve esta cuestión. Disponer de un aula virtual y disponer de herramientas para su uso no resuelve la pregunta acerca de la enseñanza. Entonces, ¿cuáles son las tensiones a resolver que podemos identificar en este punto?
Por un lado, digamos, la transferencia de metodologías y pedagogías que nosotros conocemos de nuestra propia práctica docente y de nuestra biografía escolar. Digo, muchas veces lo que uno comprueba en los entornos virtuales es que se intenta, digamos, extrapolar lo que uno hace en el espacio presencial de la virtualidad al entorno digital, ¿no? En este contexto de educación remota de emergencia, en el marco de la pandemia, hubo mucho de esto, ¿no? La cuestión de utilizar el espacio sincrónico, que es algo que vamos a problematizar en un rato, como una suerte de clase expositiva y la posibilidad de salvar de alguna manera la cuestión de la distancia o la no presencialidad. Entonces, esa es una cuestión que tenemos que despejar, básicamente porque el entorno en línea tiene su propia didáctica y sus propias formas de enseñanza que no son extrapolables. Y, digamos, otra cuestión que nos va a permitir poner a discutir el aula como repositorio de materiales, o el entorno virtual como repositorio de materiales, es el hecho de que porque yo le acerque materiales bibliográficos o de profundización a los estudiantes, van a aprender. Cuanto más calidad y cuanto más cantidad, mejor va a aprender. Hay algo ahí de la mediatización, y que específicamente apela al rol docente, que no se puede zanjar, ¿no? Con esta cuestión de solo subo los materiales. El segundo postulado tiene que ver con la idea de que más es mejor, ¿no? Cuanto más PDFs, cuanto más materiales, cuanto más colores, cuanto más aplicación de la web 2.0, mejor. Esto yo no quiero universalizarlo porque no es posible y es muy rebatible además, pero esto no es así. En algún punto vamos a ver, principalmente en la dimensión del contenido, cómo muchas veces el recorte y la curaduría que podemos hacer, por ejemplo, de materiales, facilita la comprensión o el acercamiento del estudiante al conocimiento por construir. Entonces, más es mejor, es, digamos, algo que debemos desnaturalizar apelando al criterio de la mesura, ¿no? De la elección, de la selección. El tercer postulado, que quizás bueno, podamos en algún punto discutir, es el uso de herramientas digitales. El uso de herramientas digitales, me refiero a las herramientas de la web 2.0, ¿no? Que son interactivas, que son de uso intuitivo, gratuitas en su gran mayoría. Digamos, hay un uso muy difundido de las herramientas digitales, y muchas veces, como dice acá la frase, tapan el bosque. ¿Qué quiere decir que una herramienta digital tapa el bosque? Que en cierta forma, digamos, el brillo, la interactividad de la herramienta muchas veces eclipsa decisiones didácticas que, digamos, vienen primero, ¿no? Acerca de qué uso voy a hacer de esa herramienta, cómo voy a construir ese objeto educativo digital que yo debo construir, porque los profesores y las profesoras devenimos en productores de conocimiento en los entornos virtuales. Entonces, digo, para que las herramientas digitales no tapen el bosque, debemos plantearnos, al menos como sugerencia, algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas, principalmente cuando armamos materiales didácticos. Podemos pasar a la siguiente. Bien, ¿cuáles son estas preguntas? En principio, ¿para qué? Digo, ¿para qué voy a construir este objeto digital? ¿Para qué voy a construir este material didáctico? ¿O para qué voy, digamos, a presentar este contenido en este formato específico? Esta pregunta se responde en forma de verbo, y tiene que ver con los objetivos de aprendizaje, con las competencias que yo quiero promover en mis estudiantes. Esta pregunta es anterior a la elección de un Genial y de un Padlet, o de alguna herramienta que podamos pensar.
Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda es ¿qué enseñar? Y esto es una caída libre a la cuestión de la información y del contenido que voy a incluir en ese material. Digamos, acá hay una pregunta y tiene que ver con el recorte y tiene que ver con el conocimiento de lo que yo quiero promover en términos de enseñanza. Y una última pregunta tiene que ver cómo lo hago. Y acá sí, digamos, aparece el criterio de la elección de la herramienta digital. Para eso hay que conocerlas. Todas las herramientas tienen posibilidades y tienen límites, ¿sí? Son bastante flexibles, pero no todas sirven para todo. Entonces, si yo tengo claro mis objetivos de aprendizaje, si yo pude hacer un buen recorte de la información y del contenido, voy a poder elegir la herramienta más apropiada. No para que sea vistosa, para que sea divertido, para que genere motivación en los estudiantes, que puede, digamos, suceder y bienvenido sea, sino básicamente para vehiculizar este aprendizaje que yo quiero promover, ¿sí? O sea, el uso tecnológico nunca está primero que el diseño didáctico. Es, digamos, volver sobre esta premisa un poco con la que arrancamos el taller. Pasamos al siguiente postulado y, digamos, acá uno puede decir, bueno, esto es una obviedad. La comunicación se da naturalmente. Estamos en un contexto, como vimos, en los rasgos del contexto digital, de hipercomunicación. Todos los entornos digitales que habitamos tienen modos de comunicarnos con otros. Entonces, ¿por qué sería la comunicación algo que debería preocuparme o convocarme y desafiarme? Bueno, la idea de que la comunicación se da naturalmente es algo que básicamente hay que desnaturalizar, ¿no? Y planificar al momento del diseño didáctico de la propuesta educativa, trabajando desde lo que podríamos denominar la pedagogía si podés avanzar la animación, la pedagogía de la comunicación. ¿Qué es esto de la pedagogía de la comunicación? Es básicamente alfabetizar en comunicación. ¿Cómo voy, digamos, a pensar la comunicación en los entornos educativos que diseñe? ¿No? No es lo mismo comunicarme y que los estudiantes se comuniquen a través de un foro con la lógica particular que tiene la participación en un foro, que lo hagan a través de un mail o que lo hagan a través del chat de un campus virtual. Entonces, estas decisiones y mis propias prácticas comunicacionales van, digamos, a construir esta pedagogía de la comunicación, esta alfabetización. El estudiante, digamos, aprende a medida que nosotros le enseñamos a comunicarse, que básicamente además tiene que ver con el proceso de enseñanza en un entorno en línea, ¿no? Digo, y por último, el postulado que considera al entorno virtual o al aula virtual, en este caso, como un espacio de invariancia y de encorsetamiento, ¿no? Como si, digamos, la disposición material de un aula virtual me condicione determinadas prácticas pedagógicas y determinadas decisiones del diseño didáctico, lo cual no es así, ¿no? Y vamos a intentar demostrar por qué no es así. Este último postulado un poco recupera nuestro posicionamiento acerca de lo que entendemos por educación virtual, como algo, digamos, a devenir, a construir, ¿no? Y que en cierta forma es flexible. Más allá que, por supuesto, todo entorno digital tiene limitaciones, ¿no? Tiene obviamente un contexto material. Bueno, hasta acá, no sé si hay alguna cuestión por la cual deba detenerme o puedo seguir, no sé, vi que había varios mensajes en el chat, cualquier cosa sigo y me van bien, perfecto. Entonces, lo que queremos transmitir básicamente es la posibilidad, a través, digamos, de esta lógica de la plasticidad, de que la planificación y el diseño didáctico puede espejarse para el otro lado en el entorno virtual de enseñanza y de aprendizaje que yo elija. Digamos, esta posibilidad de espejar
lo que yo creé, lo que yo planifiqué, lo que yo diseñé en un entorno material es posible. Sí es una práctica desafiante, ¿no? No siempre lo que yo planifiqué es posible de ser, digamos, materialmente mostrado. Entonces ahí tenemos básicamente un desafío. Bien, entonces ahora sí pasamos al recorte, bueno, de algunas dimensiones posibles, hay muchas más, y por supuesto la profundidad que le vamos a poder dar a cada dimensión va a ser muy corta, pero al menos sí me parece que como profesores y profesoras que diseñamos propuestas educativas virtuales o como especialistas que acompañamos esos procesos en instituciones, en algún momento de toda esa trayectoria de trabajo y de intercambio, pasamos por algunas de estas dimensiones para pensarlas, ¿no? La primera dimensión es la dimensión del contenido. Acá aparece la cuestión de, bueno, una práctica que, respecto de la cual seguramente estamos bastante habituados y habituadas en este contexto, que tiene que ver con la curaduría de contenidos. No todo es posible de ser mostrado, de ser entregado, de ser leído, ¿no? Entonces, como profesores tenemos ahí el desafío de encontrar los materiales que mejor nos permitan, digamos, la enseñanza de determinados contenidos. Muchas veces, digamos, el formato clásico es el formato PDF, ¿no? El formato PDF de contenidos, pero también hay otros tipos de materiales, como ustedes seguramente muy bien saben, que permiten el acercamiento, la profundización o el abordaje de ese contenido desde otras aristas, ¿no? Esto nos pone de cara a otra cuestión importante cuando uno piensa la cuestión de los contenidos a incluir, que tiene que ver con el perfil del estudiante. Esto es algo que se dice, pero que muchas veces se pierde de vista en la práctica, ¿no? Digamos, ¿quién es el estudiante? ¿Quién es el estudiante? ¿Y cuál es su punto de partida? En términos de la experiencia vital y en términos también de, digamos, bagaje conceptual, ¿no? Muchas veces lo que comprobamos en los proyectos educativos es que quizás estudiantes nobles que ingresan a la universidad están, digamos, intentando leer materiales que son materiales que se leen en, por ejemplo, trayectos de maestría. Entonces, a ese estudiante le queda muy lejos ese contenido. Para eso está este rol tan importante que adquiere, que bueno, tenemos los profesores y las profesoras en los entornos virtuales, y que tiene que ver con la mediación de esos conceptos, o la mediación de esos materiales. Muchas veces esta acción, esta práctica es obviada, pero digamos, es algo a repensar fuertemente, ¿no? ¿Qué es una mediación de un material? Es básicamente ayudar al estudiante, por ejemplo, a leer el material, acercarle algunos conceptos previos que le permitan, digamos, problematizar el concepto nuevo y poder construirlo, es acercar otros materiales, es armar guías de lectura. Entonces, esa mediación, ese puente, digamos, que intentamos establecer para garantizar de cierta forma la enseñanza entre el punto de partida de ese estudiante y obviamente el desafío de lo que está por construir en términos de aprendizaje. Y por otro lado, algo que ya seguramente debemos tener desde nuestras propias experiencias, la producción de contenidos. Hoy básicamente cualquier educador o educadora produce contenidos casi como una necesidad, ¿no? Muchas veces para estas mediaciones, muchas veces para las prácticas comunicacionales, muchas veces también, digamos, cuando no encontramos el material apropiado y, bueno, nos animamos a producir contenido no solo textual, sino intermedial, ¿no? Y hay cosas muy, muy interesantes y muy potentes hechas. Entonces esto también apela a ser constructores de conocimiento, productores de conocimiento. La siguiente dimensión es la dimensión de la comunicación, ¿no? Esto acá
digamos, básicamente podemos plantear dos formas de comunicación posibles que conocemos, seguramente, que es la comunicación asincrónica y la sincrónica. Respecto de la comunicación asincrónica, un poco ya me referí cuando hablé de la pedagogía de la comunicación, ¿sí? Y tiene que ver con la planificación de los canales, por dónde me voy a comunicar, por qué canales, voy a habilitar la comunicación en los distintos entornos de los cuales formemos parte, ¿no? En este encuentro pedagógico. Y por otro lado, y acá se abre como un gran mundo, que es la comunicación sincrónica, ¿no? Que está un poco como en el escenario protagónico en el marco de lo que fue la pandemia. Hay mucho que decir de la sincronía. Lo que nos interesaba destacar es básicamente la pregunta acerca del sentido de lo sincrónico en el marco de nuestro proyecto educativo. ¿Para qué, digamos, y por qué nos encontramos en un mismo contexto y en un mismo tiempo, y cuál es el sentido y el uso que voy a hacer de ese espacio sincrónico? Y, digamos, poder también problematizar la cuestión del espacio sincrónico y del espacio asincrónico como una única trama que forma parte de una propuesta única también, ¿no? Como dice ahí, de una propuesta integrada, porque lo que muchas veces comprobamos es que el aula funciona como un aula repositorio y, digamos, la cuestión de la enseñanza y de la comunicación discurre por el espacio asincrónico. Entonces ahí, digamos, parecen como entornos diferenciados, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente dimensión, que, bueno, es el corazón de los entornos, de la educación en entornos en línea, ¿no? Es el corazón. En general aparece una gran preocupación por la cuestión de los contenidos y de la enseñanza de los contenidos, pero las actividades son fundamentales. No vamos a profundizar, sí vamos a decir, digamos, la importancia de poder diseñar y de poder incluir en nuestra planificación actividades de comprensión, entendiendo actividades de comprensión como aquellas actividades que permiten un poco ver cuál es esa trayectoria o ese proceso que los estudiantes van haciendo durante la cursada, ¿no? Y, por supuesto, actividades de evaluación. El tipo de planificación didáctica, el tipo de actividades que yo diseñe, va a conformar un modo de interacción, va a promover una forma de aprendizaje diferente en cada caso, ¿no? Muchas veces se apela a los recursos de actividades que uno conoce, y entonces, digamos, puede haber planificaciones didácticas en las cuales hay lo que se llama un puro forismo, ¿no? Todo el tiempo discutimos en el foro y usamos el foro y es el foro. Esto promueve una determinada habilidad cognitiva que, digamos, no está promovida, por ejemplo, cuando uno, digamos, invita a una producción escrita, a, digamos, un trabajo colaborativo. Entonces, cuanto más interacción promuevan las actividades, diferentes cuestiones en términos del aprendizaje se van a jugar. Entonces, y acá aparece la combinación de modelos y la alternancia, ¿no? Intentar pensar cómo es esa cursada del estudiante, si es una cursada en solitario, en donde, por ejemplo, solo, digamos, el estudiante responde cuestionarios, ¿no? A nosotros nos parece como una gran herramienta, lo es, pero básicamente es una cursada en solitario. Entonces, intentar la alternancia y pensar esta cuestión, y bueno, de la mano de la actividad aparece la devolución, y la devolución sí es algo que en general, digamos, cuesta que aparezca. ¿Es posible devolver todo? No. No podemos devolver todos los procesos que el estudiante va haciendo a lo largo de su trayectoria. Sí podemos tener un criterio para saber cuáles son esos momentos en los cuales el estudiante, por determinado tipo de actividad, requiere una devolución particular. También decir
que la devolución no necesariamente, como seguramente imaginarán, es individual y uno a uno, es casi imposible en la masividad, y la devolución puede adquirir un formato grupal también, ¿no? Entonces ahí un poco la muñeca del, digamos, docente y el timing para saber cuáles son esos momentos claves que el estudiante, por el cual el estudiante atraviesa y requiere de este feedback, de esta retroalimentación del docente, ¿no? Es un momento clave del aprendizaje también. El tipo de la diversidad en términos de actividades va obviamente a ir de la mano con la motivación, ¿no? La motivación es un valor clave en el aprendizaje, clave. Y por último, la cuestión de la evaluación. No voy a profundizar, por supuesto, porque sería imposible, sí un poco traer algo de, que es como una sugerencia de la práctica misma, ¿no? Del trabajo y de la enseñanza en entornos virtuales, que tiene que ver con que el proceso de evaluación y la forma de evaluación que le va a permitir al estudiante acreditar el trayecto, haya sido probada o, digamos, haya sido trabajada en algún momento de la cursada. Esto es como algo de la práctica y casi resulta fundamental. Si yo, digamos, en el momento de la evaluación voy a pedirle al estudiante que responda un multiple choice, tuve que haberlo invitado anteriormente, durante la cursada, a que, digamos, pueda enfrentarse a un desafío de este tipo, y que además se suma la complejidad y los obstáculos muchas veces de orden tecnológico, de uso de la herramienta particular. Entonces, digamos, el tipo de evaluación que promueva debería haber sido, digamos, trabajado similarmente durante la cursada, ¿no? Si le voy a pedir que realice procesos de interpretación en el marco de diversas conceptualizaciones, bueno, que haya podido atravesar por ese proceso de interpretación, ¿no? Y que yo haya podido acompañarlo y acompañarla en ese desafío. Bueno, pasamos a la siguiente y última dimensión, que tiene que ver con la dimensión del entorno virtual, básicamente de la organización y de la materialidad de los espacios virtuales que construimos, ¿sí? Aquí, digamos, pensar cómo organizo el entorno virtual, cuáles son los entornos virtuales que vamos a habitar y cuál va a ser la experiencia del estudiante en esos entornos, y digamos cuánto del espacio, de la autonomía y del acompañamiento puedo promover. Hasta aquí un recorte bastante azaroso de algunas dimensiones para pensar la planificación de la enseñanza en entornos virtuales. Paso a esa la palabra. Sí, vamos bien. Hay varias preguntas, hay varios comentarios que fueron surgiendo a partir de la presentación de las dimensiones. Lo vamos a retomar luego de hacer esta última actividad colectiva. Así que ténganlas en mente porque las vamos a retomar. Después de todo esto que estamos atravesando, nos gustaría hacerles una invitación a construir una cartografía de imágenes para poder representar, si ustedes tienen que elegir hoy una imagen, ¿no? ¿Cuál es aquella que representa lo que es un aula virtual para ustedes? Les vamos a pedir que nos tomemos unos minutitos, 2-3 minutos, para hacer esta búsqueda. Cualquier imagen, no hay imagen correcta, la imagen que ustedes decidan es la correcta. La vamos a compartir en un mural. ¿Tenés por ahí, Marce? ¿Estás pasando en el chat el link? Estás muteada, pero ahí vamos. La idea entonces es compartir una imagen que para ustedes representen que es un aula virtual. En este pattern nos encontramos.
Ahí compartí por el chat el link. Nos damos unos minutitos. De paso, Mar se descansa y yo tomo aire para lo que sigue.
Bien, vamos a ir retomando y recuperando las imágenes que han compartido. Es interesante como, bueno, empezar a ver, ¿no? Cómo nos representamos el trabajo pedagógico en el espacio virtual, ¿no? Quería comenzar con la intervención de María Gabriela, que son estas rayas que aparecieron aquí, son intervenciones, y lo vamos a dejar así, lo vamos a tomar, porque es parte de lo que nos sucede cuando trabajamos en estos entornos, ¿no? Es ir conociendo la herramienta, o que alguien haga de la herramienta un uso inesperado, y que lo potencia, en este caso, porque le suma significados, ¿no? Si yo tuviera que tomar una imagen de la actividad de este taller, podría seleccionar como parte de este taller una postal de este mural. Y la interacción ahí de un trazo menos formal de la mano de María Gabriela. Y está justamente en sintonía con esta fotografía, ¿no? En realidad con esta imagen que se hizo viral, seguramente muchos de nosotros la compartimos en redes sociales y la utilizamos para, a ver, la perdí, ahí está, la utilizamos para trabajar, que hace alusión a la posibilidad del encuentro, ¿no? Por suerte no aparecieron solamente imágenes que hacían alusión al encuentro sincrónico, a los Zoom, a los Meet, o a los Jitsi, o a la herramienta que hayamos utilizado para el encuentro sincrónico. Es decir, uno cuando está mirando cómo estamos pensando y nos estamos imaginando los encuentros virtuales, nuestras clases virtuales, empiezan a aparecer un espacio, ¿no? El espacio, escritorios de trabajo, es una cocina, ¿no? Desde uno, digamos, hay algo ahí de la domestización del espacio para el estudio, y la domestización del espacio para enseñar, que aparece fuertemente, las herramientas digitales con las que estamos trabajando permanentemente, ¿no? Los medios, ¿no? Aparecen nubes de medios, aparecen docentes o estudiantes o navegando en cúmulos de ecuaciones, y si quiere uno podría pensar en cúmulos de algoritmos, ¿no? Navegamos como en ese entorno de esa manera, también nos quedamos fundidos, y quizás haya algo aquí para retomar de los rasgos de la época, cómo no fundir en el intento de enseñar, ¿no? Y de aprender, ¿no? Y ahí volvemos con la cuestión del hiperactivismo. Interesante que aparecen seres humanos, aunque sea con gestos, y no apareció solamente la relación uno a uno, digo, me refiero a seres humanos en grupos, ¿no? Apareció aquí una postal del trabajo colectivo, ¿no? Y esto es interesante, porque hay algo aquí de la dimensión del trabajo del grupo que nos tiene que poner en juego en el diseño de la propuesta de enseñanza. La combinación, la hibridación de entornos y la hibridación de los tipos de comunicación que también nosotros ofrecemos, ¿no? Y tipos de formación y de propuestas y de actividades que les proponemos a nuestros estudiantes. Combinar lo personal con lo grupal, y buscar la comunidad, la construcción de la comunidad de aprendizaje, ¿no? Eso también es romper la lógica de los medios y traer lo mejor de lo que los medios nos ofrecen para pensar, la comunidad de aprendizaje, y la construcción de redes de trabajo, ¿no? Eso es una impronta muy fuerte de los medios que juega a favor de la lógica pedagógica. Bien, vamos hasta aquí. Siguen compartiendo. Me parece interesante, ¿no? Esto es más como una representación ideológica, ¿no? Y súper interesante. ¿Cuál es la impronta de la diversidad, en todo sentido, de la diversidad y la integración de los distintos lenguajes, entre otros, la de los pueblos originarios, ¿no? Digo, es como interesante pensar que cuando diseñamos la propuesta, estemos atentos a los derechos de las grandes mayorías. No me gusta pensarlo en términos de minoría, sino todo lo contrario, es pensar en forma situada quién es nuestro estudiante siempre, ¿no? Y pensar esa propuesta
pensar las propuestas para también asumir un compromiso ético-político que haga lugar a ese reconocimiento. Bien. Vamos hasta aquí, si les parece bien. Pero la variedad se mueve también, salvo estaba mirando en esta fotografía, que es como, no sé, no importa, puede ser una provocación o no, o una metáfora de un viaje, ¿no? Podría llegar a ser también. Pero aparece el exterior. Y esto es interesante para pensar si nuestras aulas virtuales, cuáles son las paredes, los poros, el entorno en el que lo estamos pensando todo el tiempo. Rompemos la domestización para pensar algo del afuera, ¿no? Y ese afuera, ¿cómo estaría compuesto? Es interesante también ahí. El lugar de la observación, recién aparecía fuertemente en varias de las imágenes que eligieron, la posibilidad de observar al otro y de vincular y de conversar. Y ahí vamos con bueno, se nos mezcló y no, con la cuestión de la conversación, ¿no? Nos parece interesante como retomar, déjenlo ahí como una manera de ver las imágenes que nos quede repicando para lo que sigue. Aquí también aparece algo de la comunicación, el intercambio. En claves dialógicas, alguien mencionaba en el chat a Freire, ¿no? Hace un rato, así que cuando pensamos en la conversación pedagógica, la pensamos también y desde esa clave. Bien, vamos hasta aquí. Vamos a compartir nuevamente nuestra presentación. Nos parece como interesante que haya aparecido esta diversidad, ¿no? de imágenes. No hay una imagen que pueda capturar de qué se trata un aula virtual, ¿no? A diferencia de lo que sí podemos entender que es el aula física, y ahí es interesante, ¿no? Porque ahí sí tenemos un cliché, ¿no? El aula cliché. Por suerte, por el momento no tenemos construida el aula cliché virtual. Porque si uno, los invito a hacer este ejercicio, ¿no? Que traemos a Marcela Martínez que nos invita a hacer este mismo ejercicio en su libro. Si uno cierra los ojos y repentinamente pregunta qué es un aula, ¿no? La primera figura que aparece es una habitación, un pizarrón al frente, hileras de asientos, ¿no? Un adulto en el centro de la escena, una posición que determina las áreas de circulación, un grupo de jóvenes o adultos sentados en filas, son grupos, quizás, no individuados, miran el único cuerpo que permanece de pie, que conversa, que charla, no se desplazan, están quietos, con movimientos mínimos, ¿no? Ese es el aula cliché, ¿no? Es esa imagen preconcebida, ¿no? De cómo funciona una clase, cómo se organiza la distribución de los cuerpos en las universidades, en las escuelas, en los espacios educativos. Un adulto conductor y estudiantes que se suman a esa propuesta. Nos parece interesante, decíamos, pensar que hay una incomodidad en encontrar una imagen para pensar el aula virtual, ¿no? Para pensar cómo sería una clase virtual. Y pensar que es en una clase, digamos, si bien en incomodidad la construcción de esta imagen, lo que parece fuertemente es en esa búsqueda, es que claramente hay algo que se sostiene del corazón de la propuesta pedagógica, que es esto, ¿no? Que la clase implica abrir un proyecto de conocimiento conjunto, y para abrir ese proyecto de conocimiento conjunto necesitamos un despliegue importante de herramientas, de propuestas, que se despliegan, se llevan adelante, se encaminan, se trabajan con distintos medios en un entorno en el que elegimos comunicarnos. Sobre todo es una conversación común, y acá nos queremos detener porque estuvimos hablando fuertemente de lo que implica pensar el aula, pensar el encuentro grupal desde la dimensión
de la estructura comunicativa, ¿no? Pensar esto, que la clase, el aula, el trabajo con ese grupo, es llevar adelante una conversación común en torno a ese conocimiento, que se desarrolla acorde a las posibilidades de los y las estudiantes, ¿no? Que es abrir un espacio para que se produzcan estos aprendizajes y donde cada integrante forme parte de esa conversación. Y aquí hay un desafío en relación a la enseñanza en entornos virtuales, en relación a cómo estamos diseñando las distintas dimensiones que estuvimos viendo anteriormente, ¿no? Para hacer lugar a que cada uno pueda construir una voz propia, y a su vez formar parte de una voz colectiva del grupo al que pertenece. En este sentido, nos interesa recuperar fuertemente y traer sobre la escena que la clase se trata de construcción de escenas de enseñanza y sobre todo de un encuentro con el otro. Y aquí aparece algo que también nos interesaba compartir, que justamente, ¿no? Digo, más allá de que muchos de nosotros nos hemos abocado en los últimos tiempos, me incluyo, aunque hace más años seguramente estoy, y muchos de los que están aquí quizás hace muchos años también que están, pero fuertemente la propuesta de enseñanza virtual para la docencia universitaria, corriéndolas del aula repositorio y ya pensándola como una propuesta de enseñanza más compleja, se cobró en los últimos tiempos. Digo, siempre hay algo ahí tendiente por las vorágines laborales a tener como más disponible todos los recursos y las propuestas, y tenemos acceso a que eso se reponga fácilmente por los medios tecnológicos. Entonces, la atención puesta aquí en que, como dice Máximo Recalcati, ¿no? Retomando la erótica de la enseñanza, que nos parece muy interesante, porque la erótica también es un rasgo muy aplanado de enclaves culturales de nuestra época, como dice Byung-Chul Han. Nos interesa reponer ahí la idea de desactivar los pilotos automáticos, ¿no? Desactivar esa tendencia a reciclar, a reproducir el saber, siempre idéntico a sí mismo. Entonces, generar en esas propuestas de enseñanza la posibilidad de que el otro entre en esa conversación y produzca conocimientos juntos a nosotros, animarnos a generar propuestas que vayan en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo ahí de la transmisión como saber vivo, y no como burocracia intelectual, que nos parece interesante seguir asumiendo como desafíos, ¿no? Y volvemos a las imágenes del principio de nuestro taller, más allá de todas las connotaciones, digamos, no sé si negativas, pero más arriesgadas que tenían esas imágenes, que nos podían generar miedo, quizás como vértigo. También había algo ahí de la escena de la libertad, del poder disfrutar, de tener otra perspectiva que aparecía, de la presencia de los otros a lo largo de ese camino, ¿no? De esa ruta, como necesarios para poder construir otras apuestas, ¿no? Me quedo con la imagen del ciclista bajando en cámara subjetiva por la montaña, construyendo una ruta que nunca es la misma, porque esa ruta se construye, por ejemplo, con la aparición de un gato, por decir un acontecimiento inesperado, ¿no? Bien, y digamos, la posibilidad de tomar y armar distintas trazas, distintas rutas para poder desactivar los propios pilotos automáticos e implicarnos cada vez en nuestra propuesta e implicar a nuestros estudiantes. Bien, vamos hasta aquí. Me parece que estaría bueno escuchar preguntas, ¿no, Marce? Porque es más que nada fue la propuesta, y es una pastilla para poder hacer una recapitulación entre todos de cuáles han sido los rasgos de este encuentro sincrónico, ¿no? Que para nosotros no lo pensábamos como un desafío en sí mismo, mostrar a la vez un formato que no tuviera las características de conferencia, que hubiera participación, que esa participación tuviera sentido, que estuviera entramada en las ideas y en los postulados que queríamos compartir con ustedes, ¿no?
pero me parece que sería interesante abrir un espacio para preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla, si les parece bien. Si les parece, chicas, fuimos tomando nota de algunas preguntas que quedaron Vamos. más arriba, porque ahora seguramente a partir de que estás habilitando este espacio para el diálogo van a aparecer nuevas, pero para que no queden perdidas, ¿sí? Una de las primeras preguntas que apareció es esto de quién enseña a quién. Seguramente había sido en el momento que se hablaba de la comunicación y el diálogo, bueno, e invitar a las voces de los estudiantes a ser parte de la construcción. Pero bueno, ustedes, ¿quién enseña Pero a Ceci, quién? lo dijiste hermoso, me parece que se trata de eso, justamente. No, pero es que sí, se trata de eso, ¿no? Que es un... invitar a un proyecto de conocimiento es compartir el conocimiento construido y quizás también, digo, quizás también, no, también en la universidad como producimos conocimiento y hay espacios de investigación, es una oportunidad para animarnos a investigar juntos con nuestros estudiantes, ¿no? Entonces hay que combinar como esas dos lógicas. Entonces, ¿quién enseña a quién? Siempre, si estamos en posición de enseñanza, estamos en posición de aprendizaje, pero a la vez, podemos generar un diseño, ¿no? Un diseño de la propuesta que incluya la investigación, y ahí nosotros nos componemos como un docente armador del juego, ¿no? Que sabe, quizás tiene más experiencia en el desarrollo de un proceso de investigación, y puede acompañar al grupo a navegar esas aguas, ¿no? El andamiaje, ¿no? Exactamente, el andamiaje, ni más ni menos. ¿Qué otra Otra de las pregunta preguntas que aparecía? teníamos también bien del principio era, ¿qué herramientas inteligentes hay, si las conocen y si las hay, para evitar en un foro malas comunicaciones o comunicaciones inadecuadas? Toda tuya, Marce. A ver, herramientas inteligentes. A mí me parece que el foro da para otro taller, Ceci, así que me parece que lo podemos planificar. Cuando quieran. Relativas a los foros. Vi que a alguien le pareció como bastante disonante y un poco gracioso el forismo, ¿no? El forismo, Sí. foro para todo, es una herramienta que tiene mucha popularidad. A ver, a mí me parece que la clave del funcionamiento de un foro que promueva la conversación y la discusión no está en la inteligencia de la herramienta, sino que está en la consigna. Básicamente, los objetivos que persigo y la consigna a través de la cual invito a los y las estudiantes a discutir es clave, ¿no? A veces, digamos, uno comprueba que la consigna es, bueno, los escucho o discutan sobre el tema, ¿no? Es una consigna que más allá que el foro tenga como muchas posibilidades técnicas, vamos seguramente a construir una experiencia bastante frustrante en términos de aprendizaje. Entonces, una de las claves para que el foro funcione es tener claro qué es lo que espero que suceda, tener muy en claro también que el foro tiene diversas funciones didácticas, pero digamos la principal, o al menos la que me parece que tiene más potencia, básicamente es la discusión, es el intercambio, y para eso tengo que convocarlos, a que puedan tener posturas disonantes, a que puedan, digamos, aportar diversas lecturas de un contexto en particular, de un concepto. Por un lado, entonces tenemos la cuestión de la consigna, que volvemos al corazón del taller, que tiene que ver con la planificación y con el diseño didáctico, y por otro lado, la presencia, ahí no sé si la palabra es inteligente, pero la voy a usar, la presencia inteligente e intermitente del docente y del profesor. ¿Cuándo intervenir en una conversación? Digo, no es automática la participación del docente, no es después de 4 intervenciones aparece el docente, ¿no? Porque a veces se prescribe, ¿no? Y se le dice al docente, bueno, tenés que participar una vez por día, o tenés que participar después de 5 intervenciones. Bueno, a ver, uno tiene que seguir el pulso de esa conversación, no perderla jamás, pero sí saber cuándo es momento de retirarse y cuándo es momento de intervenir.
muchas veces la intervención docente tiene que ver con la posibilidad de encauzar la discusión, si es que la discusión toma carriles que a uno no, digamos, le interesa que tome, y que después es muy difícil de retomar cuando fue por otros lares, ¿sí? Entonces, ahí ir leyendo, ir viendo, digamos, cuál es el tipo de intervención, y intervenir, valga la redundancia, cuando sea conveniente, cuando yo lo crea conveniente. Puede ser para profundizar algún concepto, puede ser para realizar una aclaración, si es que la conversación, digamos, está dando cuenta de que hay algo que no se termina de comprender, puede ser para, digamos, agregar alguna pregunta que profundice o complejice la conversación que se está entramando. Entonces, el foro se da como por sabido y tiene como lógicas bastante particulares, ¿no? Es muy interesante como herramienta para pensar el rol docente y también para pensar la conversación, ¿no? Y la construcción colaborativa de conocimiento. Recién hablaban de apelar a la voz de los estudiantes. Bueno, ahí, ¿no? Estar ahí cerca. No sé si, digamos, pude responder a la pregunta. Yo creo que sí, porque hiciste un repaso de todo lo que habías presentado en la dimensión de la comunicación, ¿no? Y me interesaría capaz leer alguna otra porque está justamente apuntando a otra de las dimensiones, que esta es en realidad en torno a la dimensión de los contenidos. Y preguntan, ¿cómo conciliar la búsqueda de menos contenido con más profundidad y significancia en relación a los contenidos mínimos que se deben abordar por los requerimientos de la CONEAU, tan específico en este nivel que estamos trabajando, ¿no? Sí, ahí, digamos, yo agregaría, es una complejidad y es, digamos, una pregunta que nos hacemos todos y todas las que, digamos, trabajamos en los entornos digitales. No solamente por, digamos, encontrar esos materiales, y además agrego, digamos, una complejidad más que a mi criterio tiene la curaduría de contenidos, que es hacer entrar en diálogo esa polifonía de materiales, ¿no? Entonces, ahí a lo que agregaba, digamos, la persona que pregunta, agregaría también, digamos, cómo entran en tensión y cómo se pueden entramar esos materiales para, digamos, que tengan como un sentido. Y agregaría además también otra complejidad que tiene que ver con la ley de propiedad intelectual, ¿no? Básicamente, es un tema a repensar, a discutir y a batallar. Sabemos que en Argentina, y entiendo que en todos los países, hay una ley de propiedad intelectual que no permite, digamos, que uno publique más de 1000 palabras en un entorno sin pedir permiso, digamos, al propietario de esa obra textual, artística, la que fuere, ¿no? Entonces, ahí se agrega otra complejidad más, que es quizás sí tenemos esos materiales que, digamos, permitirían el abordaje de determinadas unidades temáticas o ejes conceptuales, pero, digamos, tenemos restricciones en cuanto a la posibilidad de acceder a ellos, ¿no? Y de poder hacerlos circular. Entonces, no hay que perder de vista, en el marco de la curaduría de contenidos, la cuestión de los derechos de autor, ¿no? Derechos de autor. Que corren también para las imágenes. Para las imágenes y para cualquier obra. Para cualquier objeto didáctico de enseñanza y cualquier obra que se haya producido con anterioridad, salvo algunos recursos abiertos disponibles para compartir entre comunidades, como hace un rato nombraron el Plan Juana Manso, o pusieron una fotografía del Plan Juana Manso, que tiene toda una política de compartir recursos abiertos, ¿no? Para la enseñanza. Y tomo algunas cosas también para sumar en términos de esos desafíos, en base a algunos comentarios que hicieron en relación a la cantidad de tiempo, a la cantidad de trabajo, o mismo en relación a esto que retomaba recién también Marcela, ¿no? Que es, bueno, hay algo del entorno de la modificación del puesto de trabajo que se debate en otros espacios, ¿no? Y que es una conversación que las universidades nos debemos, así como nos debemos el trabajo sobre repositorios públicos, gratuitos y de open source para todos, ¿no? Y todas. Está empezando a movilizar un montón de discusiones
digamos, volcar la enseñanza universitaria a un espacio híbrido. Y hay otra pregunta que iba en este entorno, ¿qué nos referíamos con hibridación? Y con hibridación nos estamos refiriendo, y les sugiero que miren la conferencia inaugural de hoy, porque realmente fue un lujo escuchar a Marta Lugo y a Karina León. Justamente Karina León tomaba este concepto, y nos estamos refiriendo a la combinación de espacios y tiempos de trabajos, sincrónicos, asincrónicos, presenciales y virtuales. Se trata de esto. Y ponerlos al servicio de los sentidos pedagógicos de la propuesta de enseñanza. No se trata de la gamificación, se trata de pensar el mejor medio, el mejor espacio y el mejor encuentro posible a favor de los objetivos de enseñanza que yo tengo, ¿no? Sí, lo pensaba también un poco con palabras que plantearon al inicio, ¿no? Cuando habíamos hablado de la agilidad, y tal vez la tensión entre relacionarlo con velocidad, hipervisibilidad, hipercomunicación, hiperactivismo, y por qué no pensar que la agilidad se le va a dar cuando le demos espacio a la fluidez con la que tengan que tener los procesos de aprendizaje, la hibridez de estar dentro y fuera de un campus, que ingresen los saberes de los estudiantes a la par de los saberes específicos que tienen los docentes. Bueno, esto, ¿no? Eso también podría ayudar a agilizar procesos de aprendizaje. Totalmente, totalmente, Cecilia. Creo que seguimos teniendo empezó a despedir. más preguntas. La gente se empezó a despedir. Sí, por supuesto, Así porque es la hora. Hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a la gente. Invito a ustedes a cerrar, a despedirse. Desde ya les agradecemos la participación. Bueno, la verdad que ha sido todo un gusto de nuestra parte, fue una experiencia muy interesante. Uno siempre dice esto, pero la verdad que uno se da cuenta cuando se atraviesa con placer o con alguna rugosidad el espacio. Y lo hemos atravesado todos juntos, ustedes dispuestos al encuentro con nosotras, así que muy agradecidas de nuestra parte, muy interesante que haya habido voces de toda la región compartiendo con nosotras, y así vamos, ¿no? De la mano a enfrentar estos desafíos juntos y juntas, porque la verdad que esto recién empieza. Marce, no sé si querés. Bueno, me sumo a las palabras y en el ya minuto del taller, un agradecimiento y un abrazo cálido para todas y todos. Y gracias por participar, por estar ahí, como dicen por el chat, hay que cocinar, hay que hacer diversidad. Hay que cocinar, tal cual. Esperamos esperamos que se hayan podido llevar algunas preguntas, algunas cuestiones ahí para repensar la propia práctica, que es lo que hacemos los y las profesores y profesoras cuando nos encontramos a pensar y a debatir sobre nuestras prácticas. Así que les mando un cariño muy grande a todas y todos, y que estén muy bien. Bueno, y de mi parte agradecerles muy especialmente a Aix Alcántara, a Marcela Canizo, por haber compartido y haber abierto este espacio para justamente que se escuchen todas las voces, que aparezcan todas las imágenes que se nos representan, con todos los desafíos que venimos atravesando y que seguiremos atravesando. A todos los participantes, todas las participantes, muchísimas gracias. Y bueno, bienvenidos a el cierre de este primer día de las 6ª jornadas de Educación a Distancia y Universidad, que organizamos desde el programa de Educación a Distancia de la Flaxo Argentina, felices de hacerlo, con el compromiso de que sabemos que es un espacio necesario, importante y que disfrutamos. Así que bueno, están invitados para continuar mañana, con propuestas que también de 18 a 20:30 esperamos que les sigan convocando. Muchísimas gracias a todos, a todas, y hasta mañana. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes.